¿Qué sabes sobre Alemania? Aunque de seguro al escuchar el nombre de ese país piensas en inventos curiosos o en villanos temibles, lo cierto es que Alemania es más que solo eso. Alemania es una tierra noble e interesante. La potencia industrial de Europa. Misteriosa y atractiva, es una tierra que nos ha heredado a la historia de la humanidad aportaciones en los ámbitos filosóficos, económicos y políticos, que constituyeron parte fundamental en el desarrollo de la sociedad en tiempos pasados, y que incluso hoy, siguen teniendo impacto en los ámbitos mencionados. Entre las corrientes más importantes surgidas en la patria germana, encontramos el historicismo y el socialismo, ambas corrientes complejas. ¿Quieres conocerlas? Pues bien, comenzaremos con el socialismo. Comúnmente, el socialismo es tema central en varios debates políticos y económicos del día a día tanto en los medios como entre familia y amigos, pero realmente cabe preguntarse, ¿estamos seguros de lo que es el socialismo? Se suele entender por socialismo la propiedad pública o colectiva de los medios de producción, o el control colectivo y organizado de la economía en pro del bienestar de la sociedad, y generalmente, para ello se suele centralizar todo ámbito de la misma en una sola entidad administrativa, denominada el Estado. Es una corriente de pensamiento que puede rastrearse incluso desde Platón, pero partiendo de un enfoque más actual, encontramos su origen en la Ilustración. En los inicios del siglo XIX, varios intelectuales ilustrados venían arrastrando ya una fuerte crítica a la forma en la que la sociedad estaba organizada en aquellos años, considerándola como injusta y poco favorable para los menos privilegiados. La idea de recrear a la sociedad en base a un igualitarismo radical no solo jurídico sino también social y material, iría poco a poco tomando fuerza, hasta constituirse en lo que Engels llama socialismo utópico. Podríamos intuir que esta forma previa del socialismo, luchaba por una igualdad de carácter material, por alcanzar una sociedad utópica a través de la razón y la ciencia, y que ésta sería de carácter progresista, por ende, en contra del tradicionalismo conservador y clerical. Sería con base a esta línea de pensamiento, que en aquel entonces los jóvenes Marx y Engels, desarrollarían su propia corriente, nombrada socialismo científico. Para ellos, el socialismo utópico era insuficiente, además de fantasioso, necesitando una teoría filosófica, científica, sociológica, política y económica que le dé legitimidad y que le permita transformar la sociedad de manera significativa. En base a preceptos propios de Hegel hasta del mismo Adam Smith, Marx y Engels concluyen en su análisis: el sistema capitalista no es más que un aberrante sistema de apropiación injusta del trabajo del proletariado por parte de una élite aristocrática. Marx y Engels abogan por un nuevo sistema, en donde se abandone el robo de las élites comerciales, y la propiedad de los medios de producción pase a estar en manos del proletariado, redistribuyendo además la riqueza, para lograr una igualdad plena y verdadera entre todos los individuos. Así finalmente se alcanzará el estado sublime de la sociedad, en donde no habrá clases sociales, dinero, patria o religión. Todo esto se lograría, a través de una revolución que altere las mismas bases de la estructura social en favor de las clases trabajadoras. Dicha revolución era una causalidad histórica y científica que estaba asegurada a suceder siguiendo los preceptos hegelianos de la lucha de clases. Entre las propuestas que se dan en el Manifiesto Comunista para alcanzar de forma progresiva este estado idóneo de la sociedad, está la expropiación de la propiedad de la tierra, fuertes impuestos progresivos, supresión del derecho de herencia, centralización del crédito y del control político sobre todo el espacio geográfico de la nación. La influencia de las ideas de Marx y Engels comenzó a popularizarse enormemente en toda Europa, aunque de la misma forma, dentro de los círculos marxistas, comenzaron a surgir diferentes intelectuales quienes clamaban encontrar fallas y contradicciones dentro de la teoría marxista, naciendo así una corriente socialista denominada revisionismo. Del revisionismo, crítica de los errores y desaciertos filosóficos y económicos en el análisis marxista, nacerían nuevos ideales, como la socialdemocracia, quienes abogan por alcanzar derechos laborales, servicios públicos, políticas igualitarias y una participación activa del Estado en la economía, sin necesidad de deshacerse del sistema capitalista. Sin embargo, mientras una porción de los socialistas se desvincula de la ortodoxia marxista, hubo quienes adoptaron posturas más radicales, en donde surge la figura de Vladimir Lenin. Para Lenin, la revolución no se debe esperar, se debe hacer. En contra de la ortodoxia marxista, Lenin propone la revolución como el producto de una lucha organizada mediante grupos armados. De sus ideas y preceptos nacería una nueva corriente denominada marxismo-leninismo, sería su corriente de ideas las que mayor peso tendrían en el desarrollo histórico de las próximas décadas del siglo XX.
Bueno, ahora te voy a explicar el otro tema, el historicismo alemán. Para entenderlo, debemos ubicarnos en la Alemania del siglo XIX. Alemania no siempre fue un solo país, y es que hace técnicamente no mucho tiempo, el pueblo alemán se encontraba dividido en más de 30 estados diferentes constantemente compitiendo uno con el otro. Es en este contexto que varios intelectuales, entre ellos destacando Friedrich List, comenzarían a idear una forma en que Alemania pudiera, no solo reunificarse, sino alcanzar un nivel de desarrollo que la equiparará a países como el Reino Unido. Estos pensadores consideraban a los ideales liberales como insuficientes y poco fiables, opinaban que el libre mercado era solamente un sistema injusto, que beneficiaba únicamente a naciones poderosas para aprovecharse de naciones en desarrollo. En una economía de libre mercado en donde cada país se especialice solamente en aquello que se considere mejor, la economía queda enmarcada en un ciclo perpetuo en el que el progreso es solo una ilusión momentánea, que tarde o temprano termina en crisis, tanto económicas como sociales. Decían entonces que para que cada nación alcance un nivel de desarrollo que le permita competir adecuadamente, el Estado de dicha nación debería asegurarse de favorecer el crecimiento económico nacional, cerrando el país al comercio externo o por lo menos poniéndolo por debajo del comercio nacional. En un principio, el desarrollo del país sería tardado y difícil, pero con el paso del tiempo, la nación alcanzaría la autosuficiencia y desarrollo suficiente como para poder garantizar una vida digna a sus habitantes, todo mediante el proteccionismo estatal. Los historicistas alemanes opinan que la economía no debe ser tratada de forma tan elitista y aislada como lo hacían sus homónimos liberales ingleses, sino que era necesario un análisis histórico, político, geográfico y social de cada sociedad para alcanzar el modo más eficiente de producción y bienestar. No debe nunca salirse del análisis la importancia de las diferentes crisis sociales que puedan suscitarse, puesto que éstas afectan directamente el desempeño económico de un país.